Hola amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a esta lección número 7 de esta serie de 10 lecciones, de 10 enseñanzas acerca de cómo fortalecer nuestra vida como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos y como parte del cuerpo de Cristo. La lección de hoy, la lección número 7, lleva por título Produce. Produce. La primera instrucción, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, que Dios le dio a Adán, y lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29, es que produzca. Que produzca. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y en el siguiente versículo, en Génesis 1:29, dice, os he dado toda planta, todo árbol, toda bestia. Fíjate que Dios comienza bendiciéndonos. Dios no espera que tú y yo produzcamos nada para el reino de los cielos si previamente no contamos con su bendición. Todo nace de Dios. Dios nos ha bendecido. Dios ha puesto delante de nosotros un mundo lleno de recursos, ha puesto en nosotros ideas, ha puesto emprendimientos, ha puesto creatividad para que produzcamos para el mundo, pero también para que produzcamos para el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que Dios fundamentalmente ha puesto en nuestras manos para producir? Porque para producir, mi hermano, un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, tú y yo que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que sembrar fundamentalmente dos cosas. Tenemos que sembrar tiempo y tenemos que sembrar todo tipo de recursos espirituales y materiales. Vayamos primero con el tiempo, porque hay algunas cosas que tenemos que tener claras a la hora de saber cómo sembrar nuestro tiempo. En primer lugar, tenemos que saber que el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo son los dueños del tiempo. En 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amigo y amiga, Dios creó el tiempo, Dios vive fuera del tiempo y Dios no está influenciado por el tiempo. Otra vez, Dios, que es el eterno, creó el tiempo, puso un principio y puso un final, vive fuera del tiempo y Él no está influenciado por el tiempo. Una segunda cosa que tenemos que saber es que siendo Dios el dueño del tiempo, Él en su infinita gracia nos ha regalado a cada uno una porción de tiempo. Esa porción de tiempo se llama nuestra vida. En Eclesiastés 3:1 dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para cada cosa Dios nos ha regalado un tiempo. En primer lugar, Él nos ha regalado una vida y dentro de esa vida Él nos ha regalado espacios de tiempo para todo aquello que Él quiere hacer con nosotros en esta vida. El tiempo, mi hermano, número 3, es un recurso limitado y muy valioso y a veces vivimos como si fuera algo barato y como si dispusiéramos de todo el tiempo de manera infinita. No. El tiempo es un recurso limitado y muy valioso, así que, por favor, no lo desperdicies. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, pídele al Señor que te dé la sabiduría para administrar el tiempo que Él te ha regalado, para no malgastarlo, para no desperdiciarlo. Dice en Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Tenemos que manejar, administrar con sabiduría el tiempo que Dios nos ha dado para que sea productivo en medio de estos días que estamos viviendo. Otra cosa que el Señor nos enseña por medio de la palabra en relación con el tiempo. Mira, planifica y prioriza. Tienes que adelantarte al tiempo. No puedes improvisar. Tienes que priorizar y tienes que planificar. Tienes que planificar qué vas a hacer con tus próximos días, con tu próximo tiempo.
Después, ¿qué vas a hacer con el tiempo libre que tienes después de tu jornada de trabajo, de atender tus obligaciones? Decir, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿De cuánto tiempo voy a disponer? Pues tienes que planificarlo con antelación. Es la única manera de aprovechar bien el tiempo. Si lo planificas y también lo vas a destinar a un mejor fin, si priorizas qué vas a hacer durante ese tiempo que estás planificando. ¿Qué tiempo, mira de qué tiempo vas a disponer hoy, mañana, la semana que viene? Y organízalo para darle lo mejor a Dios, la mayor gloria a Dios. Mira, en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto ya nos da una clave extraordinaria e interesantísima para aprender a producir como hijos de Dios. Dice que toda producción que podamos traer al mundo, que podamos traer para el reino de los cielos, comienza priorizando la búsqueda del reino de Dios y su justicia. No podemos producir para el reino de Dios y su justicia si no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta como hijos de Dios. Otra cosa que tenemos que aprender y que nos enseña la palabra para saber producir e invertir y sembrar el tiempo de cara a producir para el mundo y para el reino de los cielos. Y es que el tiempo más productivo es el tiempo de intimidad y soledad con el Señor. Los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de los cielos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que saber que todo comienza con el secreto, con la soledad y en la intimidad del Señor. Si todo no comienza por ahí, nos convertiremos en religiosos activistas que hemos entendido que solo se produce por estar en actividades, por hacer más cultos, por hacer más congresos, por hacer más actividades de todo tipo. El activismo no trae producción al reino de los cielos. Las obras son las obras de Cristo, no las nuestras. La palabra nos enseña que hagamos las obras de Cristo, no las nuestras. Por eso todo comienza en el secreto, en la soledad, en la intimidad con el Señor. Porque así dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice. Dice Jesucristo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ahí ya vemos soledad, secreto e intimidad. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Nadie tiene que ver, nadie tiene que saber lo que tú lloras, lo que tú ríes, lo que tú hablas, lo que tú pides, el perdón que tú le pides al Señor. Por eso un tiempo de secreto. Por eso no puede haber hombres entre Dios y los hombres. El único hombre es Jesucristo, pero Jesucristo es Dios. Por eso no puede haber confesionarios entre Dios y los hombres donde haya otro hombre tan pecador o más o menos como tú, pero en todo caso un pecador. Es en el secreto donde el Señor dice que vayamos a estar con Él. Pero termina de esta manera para que te des cuenta que el tiempo de secreto, de soledad e intimidad con Dios es nuestro tiempo más productivo. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Otra vez, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El secreto, la soledad y la intimidad con el Señor. Ese es el tiempo más productivo. Y te digo algo, ese es el mayor tiempo que tú tienes que priorizar y que tú tienes que planificar. Si tú tienes muchas responsabilidades, tienes un trabajo, tienes un negocio, tienes que atender a tu familia, todo eso te va a dedicar muchas horas al día, pero vas a tener horas libres, vas a tener un tiempo libre. A veces vas a tener que comprar tiempo para Dios, renunciando a ver la televisión, renunciando a una hora más de sueño, porque el tiempo no se compra con dinero, sino que se compra con renuncias. Eso ya lo aprendimos en la primera o en la segunda lección de esta serie. Entonces, el tiempo más productivo en el que vas a hallar mayores recompensas es el tiempo de soledad, de secreto y de intimidad con Dios. ¿Quieres invertir, quieres sembrar, quieres ser productivo para Dios con tu tiempo? Hazte esta pregunta. Si solo tuviera o si solo pudiera hacer una tarea hoy, en mi tiempo libre, en esa única hora que me va a quedar libre hoy,
¿Cuál me produciría el mayor valor posible? ¿Qué es lo que yo podría hacer en esa hora libre que voy a tener hoy, que ya estoy planificando para obtener el mayor valor posible? Te garantizo que si esa hora la dedicas a estar a solas con el Señor, en el secreto, en la soledad y en la intimidad, cuando salgas fuera de esa hora, obtendrás las mayores y las mejores recompensas. Piensa también esto: si no es la manera más valiosa de ocupar tu tiempo, sencillamente di no. Si solo tienes una hora, no la desperdicies con las redes sociales, no la desperdicies con la televisión, no la desperdicies con cuanta tontería nos viene trayendo distracción el diablo, nos viene tentando el diablo. No, piénsalo. Si no es la manera más valiosa de ocupar ese tiempo libre que tienes, de ocupar esa hora, sencillamente di no. Di, mi prioridad, mi foco está en hacer, en que este tiempo limitado sea productivo para Dios. Ahora hemos dicho que para ser productivos tenemos que sembrar tiempo, pero número 2, también tenemos que sembrar recursos. Y fundamentalmente los recursos que más manejamos es el dinero. Como cristianos o como seguidores de Cristo, como hijos de Dios o como ciudadanos del reino de los cielos o como miembros parte del cuerpo de Cristo, vivimos una realidad material, una realidad carnal con la que tenemos que convivir y que tenemos que manejar. Y a veces parece que por el hecho de que hemos sido convertidos, hemos conocido a Cristo, lo hemos confesado, hemos sido salvos, hemos creído en su resurrección, también el dinero hay que espiritualizarlo. No, el dinero hay que convivir con él, y la palabra habla mucho de dinero, y Jesucristo habló mucho de dinero, habló mucho de recursos, porque tenemos que aprender a manejar y a sembrar el dinero y los recursos con sabiduría para producir no solo nuestro mundo material, sino nuestro mundo espiritual, sino para producir para el reino de los cielos. Así que en cuanto al dinero, un hijo de Dios sabe, número 1, que los recursos que tiene no son suyos, sino que son de Dios. Hasta donde yo sé, cuando tú naciste no viniste con una cartera llena de billetes de dinero, no. Quizá viniste a una familia rica, pero en todo caso eso no era tuyo, ni tú lo trajiste. Así que tú viniste desnudo y te vas a ir sin nada, porque si generaste muchas riquezas en la tierra, tampoco te las vas a llevar. Así le dijo el Señor a aquel hombre que había tenido una gran cosecha y levantó otros graneros para llenarlos, porque los primeros graneros ya estaban llenos y él nunca se gastaba nada. Y dijo, bueno, cuando levante estos graneros, ya sí que voy a dedicar a que mi alma se solace y esté en gozo y esté tranquila con el Señor. Y dice que esa misma noche vino la muerte a su casa y le dijo, necio, eres un necio, no tuviste sabiduría para administrar estas riquezas que Dios te ha dado. Y se murió el hombre, vino la muerte a por él. Y termina diciendo ese pasaje de que no vale ganar el mundo si perdemos el alma. Escúchame, no creas que nada de lo que tienes es tuyo. Porque mucha gente dice, no es por mi esfuerzo. Es verdad, el mérito del esfuerzo de mucha gente. Claro que sí, pero también hay gente que se esfuerza y no tiene tantas riquezas. Al final tenemos que mantener esa humildad de decir, lo que tengo es de Dios. Mira lo que dice Ageo 2.8. Ageo 2.8, el profeta Ageo, un profeta de los menores del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Así que un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, uno que es parte del cuerpo de Cristo, sabe que nada de lo que tiene es de él, que todo le pertenece a Dios. Número 2, un hijo de Dios tiene que saber que ha sido llamado a administrar los recursos que Dios le ha dado y que tiene que administrarlos con fidelidad. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y más adelante dice que cada uno sea hallado fiel. Viene la parábola de los talentos. Esa parábola donde un hombre, explica a Jesucristo, coge a 3 de sus siervos, le dice, me voy a ir a un largo viaje, os voy a dejar unos cuantos talentos, unos cuantos dineros, unas cuantas monedas a cada uno, y a la vuelta quiero ver qué hacéis con ellos. Dice que al que le dio 5 lo multiplicó por 10
que al que le dio 2 lo multiplicó por 4 y que al que le dio 1 tuvo miedo y lo enterró para devolvérselo cuando el Señor viniera. Cuando el Señor vino se enojó mucho, se alegró mucho con el primero porque le dejó 5 y le devolvió 10, el segundo le dejó 2 y le devolvió 4 y el tercero le dio 1 y le devolvió 1. Es decir, no produjo nada. El Señor se enfadó mucho. Qué pena que el Señor nos da recursos y no los multiplicamos. Tenemos que multiplicarlos, hay que sembrarlos. Tenemos que saber que la producción llega con la siembra, pero sembrando con alegría, ningún miedo. Sembrar con miedo nunca nos va a dar herencia, nunca nos va a dar cosecha, nunca nos va a dar fruto, producto, resultado. Tenemos que desechar el miedo, decirle: Señor, te entrego mi miedo. Dice la palabra que Dios no ha puesto en nosotros. En 2 Timoteo 1:7 dice que Él no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando tengamos miedo, digamos: Señor, reprendo toda cobardía, llévatela, Espíritu Santo, yo tiro adelante con lo que tú me has dado, Señor, no tengo miedo. Además, no tengas miedo, si tú lo inviertes y se pierde, el Señor no te va a pedir cuentas por eso, porque lo hiciste con tu mejor corazón de producir para Él. Pero no tengas miedo, no entierres tu talento, no entierres aquello que Dios te ha dado para producir, tu capacidad de predicar, de ganar almas para el reino de los cielos, tu capacidad de orar, de adorar, de bendecir a otros. No la entierres, no la entierres. Dios no quiere que se la des de vuelta, Dios quiere que se la des multiplicada. Amén. Así que dice, la producción llega con la siembra, pero sembrando con alegría. Y vamos terminando con esto. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8 dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahora dice, y aquí es lo que está hablando, de anticiparnos con nuestra siembra. Igual que antes hablábamos de anticiparnos en el tiempo, planificando y priorizando en qué vamos a dedicar nuestro tiempo para producir para Dios. En cuanto al dinero es igual. Tenemos que anticiparnos, planificar qué vamos a hacer con los recursos y priorizar qué vamos a hacer con nuestros recursos. Y aquí dice, cada uno de cómo propuso en su corazón. Mira, cuando vayas a las reuniones de hijos de Dios, no improvises tu ofrenda. El día antes ya prepárala, ponte en oración, di: Señor, ¿cuál tú quieres que sea mi ofrenda para mañana cuando me reúna con mis hermanos para entregarla? Deja que el Espíritu Santo te hable, planifica, no improvises lo primero que te encuentras en el bolsillo, no, planifícalo, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, y en el griego lo que está diciendo es, cada uno dé como planificó de antemano. O sea, la siembra no puede ser improvisada. Cuando a mí me entregan un campo, yo tengo que saber estudiar para qué es hábil ese campo, para qué tipo de frutos es ese campo. Entonces planifico. Si ese campo es bueno para olivo, yo compro semilla de olivo. Si es bueno para manzana, yo compro semilla de manzana. No llego el día que me da el campo y tiro cualquier semilla allí de cualquier manera. Yo planifico y priorizo el fruto que mayor productividad me va a dar. Porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón. En el griego, como propuso de antemano. Y cuando estemos sembrando, hagámoslo con alegría, porque el Señor sigue diciendo, no con tristeza ni por necesidad. Hay gente que cuando da con mucha tristeza, porque le da mucha pena perder el dinero, le da mucha pena hacer una ofrenda, le da mucha pena dar el diezmo, se entristecen porque piensan que se están desprendiendo de algo que es suyo, y no se están desprendiendo de nada que es suyo, sino de algo que Dios les dio para ministrar, para sembrar y para producir. Pero esto tiene que ser revelado. Mientras el Espíritu Santo no te revele esto, no des nada. Porque una ofrenda que se da sin revelación no da fruto. Ahora, ¿qué más dice? Dice, ni con tristeza ni por necesidad. Esto es una de las grandes trampas de la iglesia de este tiempo. Hay pastores manipuladores, a veces intencionadamente, a veces por ignorancia, que le dicen a la gente, tienes una necesidad, da para que el Señor te dé. ¿Tienes una necesidad de casa? Pacta con el Señor una ofrenda para que Él te dé una casa. No, es que no se da por necesidad. Se da por amor a Dios. Porque un hijo de Dios produce. Y una de las cosas con las que produce con sus recursos, con su dinero. Así es.
Dice, no con tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Mira, mientras no des con alegría, no des. Pero pídele al Señor que te dé alegría para dar. Porque si no tienes alegría para dar, serás como aquel que enterraste el talento. Aquel que enterró el talento perdió la alegría y se dejó atrapar por el miedo y lo enterró. Y el producto fue cero. Es más, ese talento perdió valor el tiempo que estuvo enterrado. Porque el Señor le dijo, al menos si lo hubieras dado al banco, el banco te hubiera dado el interés y tú me hubieras dado el talento más el interés del talento. Pero un talento enterrado se pudre. Todo lo que se entierra se pudre. Por eso a los muertos se les entierra, porque se pudre. Y mientras están enterrados no huelen. Así que dice, y fíjate que cómo termina este pasaje, 2 Corintios 9, del 6 al 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjate, la gracia se multiplica en nosotros cuando sembramos nuestro dinero y nuestros recursos materiales, cuando sembramos nuestro tiempo, cuando producimos, usamos el tiempo para producir para Dios. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y fíjate, el resultado de todo esto es el siguiente, dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, es decir, tus necesidades estén perfectas y sobradamente cubiertas, dice, todavía te sobre para que abundéis para toda buena obra. Aquí es donde se ve la producción. ¿Te das cuenta? Este estilo de vida, de sembrar tiempo y de sembrar recursos, provoca que nuestras necesidades van a estar sobradamente atendidas y que aún nos va a sobrar para bendecir a otros, para producir para el Señor. Así que amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haberme acompañado en esta lección número 7 de esta serie de 10 lecciones, 10 enseñanzas acerca de cómo entender, cómo fortalecer nuestra vida como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos y como parte del cuerpo de Cristo. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Que Dios te bendiga.